Habitualmente me gusta hablar mirándoles a los ojos, pero me van a permitir que esta vez lea, porque tal vez si hablo no la dejo hablar a ella, me va a pasar como loquillo anoche, que no dejo hablar a los demás. Así que leo y después dejamos que el protagonismo sea de quien tiene que serlo, que es de María Dolores. Así que inicio la lectura de los 18 folios que he escrito. Es una broma, que son solo 3. Bueno, leyendo el libro de María Dolores Gómez Tejedor, Cánovas, me ha venido a la mente un párrafo del genial Borges en su no menos genial cuento de la Biblioteca de Babel. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera. A ver cómo explico yo esto. Reviviendo el pasado de Badajoz, que así es como se titula el libro que hoy presentamos, es una suerte de biblioteca, una antología de historias, una colección de datos, relatos y sucesos acaecidos en la ciudad y que nos provoca una extraordinaria felicidad porque descubrimos en sus páginas hechos de la historia que conforman la historia de Badajoz. Leer este libro es tener la sensación de que estamos dándonos de bruces con la historia minúscula, que no pequeña, sencilla, que no simple, anecdótica, que no insustancial, de una ciudad que se fue construyendo gracias a fechas, acontecimientos, nombres, cronistas, para traer a nuestros días el relato breve pero intenso de cuanto sucedió en estas calles y plazas, en las casas y palacetes, en las corralas y salones, en las esquinas y vericuetos de este Badajoz pretérito y de siempre que llevamos en el corazón y del que tanto nos queda aún por conocer. Sin embargo, y a pesar de que siempre nos quedan ganas de saber más, cuando caen en nuestras manos libros como el de María Dolores Gómez Tejedor, uno tiene la sensación de que va a ser un poco más feliz. Y lo va a ser porque va a ser un poco mejor y va a ir un poco más allá en el conocimiento de su ciudad. María Dolores es una mujer intensa, pasional, frágil, sutil, elegante, perseverante, amable, silenciosa, que no callada, hormiguita laboriosa, como le ha llamado su prologuista Santiago Corchete, que lo tengo aquí delante, ha alumbrado un libro que es su vida, que la identifica, que habla de sí misma, que la define, la contextualiza y la describe. Porque el libro de María Dolores rezuma María Dolores por todas partes, por cada tema, por cada palabra, por cada dato preciso. En sus páginas, en las páginas de esta recopilación de trabajos de investigación, de artículos, de esa ciencia inconclusa pero atractiva que es la historia local, a excepción del dedicado al vaso de Valdegamas, que por otro lado no deja de ser también una historia curiosa, de pequeños ensayos donde se aprecian los detalles que nos permiten construir la historia cotidiana de un Badajoz vivo, entrañable y profundamente seductor. Ahí también encontramos el rastro de una investigadora insaciable. Voy a parar unos momentos a estos dos conceptos, lo del Badajoz vivo, entrañable y seductor, y lo de investigadora insaciable. El libro Reviviendo el pasado de Badajoz logra captar nuestra atención acerca de una ciudad que durante mucho tiempo pareció no tener nada que ofrecer. Crecimos los niños de mi generación en un Badajoz triste, aburrido, grisáceo, con un castillo, que era como le llamábamos a la Alcazaba, abandonado, con un fuerte derruido, sin saber ni una palabra de nuestras raíces o del lugar donde habitábamos. Nadie nos enseñó desde pequeños a amar a nuestra ciudad porque, y esto era lo peor, casi todo el mundo tenía aquí en Badajoz una idea asumida, y es que Badajoz no tenía nada que ver, nada que enseñar, que Badajoz no tenía historia que contar. Crecimos, sin ánimo de ofender, con un descarado complejo de inferioridad con respecto a otras ciudades de alrededor, a la sombra de un pasado romano que nos era ajeno y asumiendo que éramos una ciudad de paso. Hoy es muy fácil saber de Badajoz, hoy es muy fácil amar a Badajoz porque hay inquietud ciudadana, porque hay movimientos cívicos, porque la necesidad de saber nos apabulla, porque todos queremos saber, bien de manera profesional o amateur, sobre un Badajoz que
que nos gusta y que conocer sobre ese Badajoz se ha convertido también en un hábito saludable. Pero años atrás el secarral casi lastimaba y solo unos pocos valientes se atrevían a investigar, a difundir, a enseñar la historia de nuestra ciudad. Entre ellos, a mi derecha, María Dolores Gómez Tejedor, siempre viviendo entre libros y legajos, entre fichas y casi incunables, entre increíbles sorpresas históricas y frustradas búsquedas documentales. Siempre con esa curiosidad innata, con esa profunda dedicación al archivo municipal, a la historia de Badajoz que tanto le apasiona y que ha conseguido que nos apasione a todos. Por su paciencia, por su gracia, que la tiene, y mucha, por su permanente disposición a ayudar, a localizar, a entender los retazos de una historia que con sus escritos ha conseguido hacerla más cercana, más seductora y más nuestra. En los tiempos de la sequía investigadora o intelectual, y no porque no se investigara, sino porque no se difundía o se difundía poco o su difusión era casi ininteligible, María Dolores Gómez Tejedor, entre criar a sus hijos y llevar sola a su casa y atender a los investigadores y otros curiosos que pululaban por el archivo municipal, fue tejiendo una impresionante y docta tela de araña que nos ha ido seduciendo al tiempo que nos convertía en mejores hijos de Badajoz. Porque María Dolores Gómez Tejedor, a la que conocí recién iniciada mi trayectoria profesional en el periódico Hoy, cuando iba a verla de vez en cuando para que me aclarara algún concepto sobre Badajoz o para que completara algún trabajo que estaba haciendo y con la que luego he compartido casi media vida en el ayuntamiento, también trabajando en el mismo edificio, ella en la planta de arriba y yo en la planta de abajo, que iba a decir que ella arriba y yo abajo, pero sonaba mal, y también con alguna que otra investigación que yo tuve que realizar y a la que ella me ayudó mucho. María Dolores siempre ha demostrado una actitud lineal, una mujer educada, una mujer servicial, una mujer atenta, una mujer que estaba para ayudar. Y ahí la tienen a lo largo de todos esos años que dedicaba a su familia y al archivo, fue publicando en el diario Hoy, en el archivo, en el boletín de información municipal, en las revistas de San Juan, de la Feria, en Alminar, en Aula Magna, en las publicaciones de La Económica, en la colección Rosso de Luna. En fin, artículos extremadamente divulgativos, artículos que no cuesta leer, artículos que si tienen un pero, es que tienen tantos datos, tantos nombres, tantas curiosidades, tantas cosas con las que tiene uno que quedarse, que a veces a uno le confunden, pero no dejan de ser artículos, ensayos, donde se nota que María Dolores sabe lo que necesitamos, sabe cómo hacerlo y lo hace. María Dolores supo hace muchos años que tenía ante sí una tarea titánica, enseñarnos Badajoz, enseñarnos a amar Badajoz, a través de su historia. Y como infatigable trabajadora y luchadora que es, defensora del archivo al que ha dedicado prácticamente toda su vida, no como ella dice un almacén de papel viejo, sino como el lugar donde habitan nuestros recuerdos y nuestros antepasados, va diseccionando con la industriosa capacidad que siempre le ha destacado esos territorios de la memoria histórica que sobre el papel aguardan el estudio y la interpretación. Desde esas reflexiones que hace sobre el archivo y los archivos al principio del libro y otros textos parecidos, a propósito de sus comentarios sobre la sesión del 24 de julio de 1595, del primer libro de actas conservado en el archivo municipal, María Dolores nos acompaña por una larga y apasionante travesía a lo largo de nuestro Badajoz de siempre. Asistimos a unas fiestas que nunca se celebraron con motivo del rey de Portugal, don Sebastián, pero donde se deja traslucir la hospitalidad característica de las gentes de Badajoz. Sabemos también de la repercusión que tuvo en Badajoz la muerte de Luis I, sabemos de autoridades como los procuradores del siglo XVI y XVII, el corregidor a finales del XVI, el alférez mayor en el XVIII, el eficaz alcalde y mejor docente don Ricardo Carapeto, o los 4 corregidores a los que hace referencia en el capítulo dedicado al centenario de Pelay Pérez Correa. Conocemos también acontecimientos relevantes de la historia local, las celebraciones con motivo de la Constitución de 1837, la llegada de la Universidad de Extremadura, por ejemplo, algo tan curioso, además de todo lo que hubo con motivo de la inauguración de la estatua de Morales, aquel menú 2 días después de la inauguración, a 10 pesetas la tirada,
compuesto por huevos a la flamenca, ternera al champiñón, langosta a la mayonesa, pollos asados, frutas, dulces, vino Rioja, café, coñac y habano. Y eso que era una estatua por suscripción popular. En fin, asistimos a los acontecimientos como la inauguración de Moreno Nieto en la plaza de Minayo, recibimos noticias sobre Puerta Palmas, la Torre de la Atalaya, el Palacio de los Duques de la Roca, el Peso del Colodrazgo, la Santa Cachucha, que no voy a decir nada y que cada cual sepa a qué se refiere María Dolores. Cuando lea el libro ya sabrán a qué se refiere con la Santa Cachucha. Hotelena, también este arrabal a las afueras de Badajoz en la carretera de Olivenza. No se olvida María Dolores del ayuntamiento cuando era un polvorín, o del cambio que pudo haber tenido la plaza de San Juan por culpa del ayuntamiento, o de los salones de la primera etapa del carnaval, o de las navidades de 1639, del Parque de Castelar, de la barriada de Pardareras, de oficios como las boticas, las farmacias, el pan, el agua, la enseñanza. También nos habla de algo muy íntimo, muy personal para ella, muy afectivo, porque habla de personajes de su familia como Ángel y Jesús Cánovas, habla de la aeronáutica y de la base de Talavera, y los que la conocemos y los que la conocéis sabéis también la carga de afectividad que tiene para ella su familia, y por supuesto de su casa, la Plaza de Cervantes. Eso sí, tiene tiempo también para hablarnos de la langosta, para hacernos una crónica general del siglo XX y algo que he dejado para el final, de aquel día cuando la tierra tembló en Badajoz. ¿Por qué lo dejo para el final? Sencillamente porque se demuestra una vez más que cuando alguien escribe se recoge algún fruto, y ella va a recoger aquí hoy un fruto, aunque debo decir que ayer se lo conté ayer, pero bueno, lo recogen ustedes. El 28 de febrero de 1969, a las 3:39 horas de la madrugada, Badajoz sufrió un terremoto. Ella publicó su escrito, que yo desconocía hasta que he leído el libro, unas semanas más tarde. Recuerdo aquella noche perfectamente. Mi abuela en la cama inválida gritándonos al resto de la familia que corriéramos a la calle. Las ventanas temblando, la gente asustada, y recuerdo la noche oscura y un montón de vecinos en pijama, con batas, envueltos en mantas, en el centro de lo que entonces era un lejío de chinatos, o sea, la plaza de los Alféreces, donde vivíamos. Yo era un niño muy pequeño, no se piensen que ya era mayor, pero recuerdo a la perfección unos detalles que jamás he olvidado. Solo perdí en el tiempo la fecha que María Dolores me ha regalado leyendo su libro. Me ha faltado el tiempo para correr a la Económica, fotografiar las noticias que salieron en los periódicos, en el periódico aquellos días, y obviamente mi trabajo para la próxima revista de San Juan va a ir sobre esto, ya que he sabido la fecha, ya tendré que contar mis impresiones, para que luego digan que los libros de historia son aburridos y que no sirven para nada. Pues aquí María Dolores me ha regalado una fecha que llevo toda mi vida buscando, toda mi vida. El que tengo en mis manos es un libro entretenido, divertido, lujosamente editado, intelectualmente soberbio, escrito con la paciencia y el cuidado de quien tenía y creo que sigue teniendo el archivo en su cabeza y los apuntes y referencias en ese fajo de folios DIN A3, donde la archivera recogía datos, nombres, lugares, acontecimientos y, en definitiva, la pista de cada uno de los legajos del archivo municipal. María Dolores ha recopilado en este libro buena parte de su vida, una recopilación que nos acerca a nuestra ciudad y nos invita a seguir conociéndola y respetándola, pero no desde, ahora viene el palo, pero no desde rebuscadas teorías historicistas o recalcitrantes, planteamientos de aficionados que empezaron a descubrir y querer a Badajoz anteayer, sino desde la humildad de quien pone todos sus amplios conocimientos al servicio de Badajoz, antes, muchísimo antes de que la historia le interesara a Badajoz. Y no lo hace para acentuar, y la conocéis, personalismos, ni con afán de protagonismo, lo hace como lo ha hecho siempre, por contribuir, por construir y por enseñar. Aquí les dejo, pues, como dijo Ciorán de Borges, con esa sonrisa enciclopédica y esa visión tan refinada de María Dolores Gómez Tejedor, que no pueden más que suscitar la aprobación general. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juanma. Pero pienso que te has pasado bastante con tantos elogios. Yo me siento abrumada, de verdad, no sé ni qué decir, pero sí, sé qué decir. Muchas gracias por tus palabras tan reconfortantes. Bueno, como él ya ha dicho, estas son sin duda la expresión de nuestro afecto y amistad surgido en las horas de trabajo en el ayuntamiento, por ejemplo, en las comisiones de lectura, y por ello es evidente que no ha sido del todo imparcial al enjuiciarme. Bueno, también esto me sale de corazón, pero es normal decirlo. Muchas gracias a todos los aquí presentes esta noche que habéis venido a acompañarme, y no sabría expresar, no sé expresar el agradecimiento que siento por el haberme publicado este libro con la colaboración del Ayuntamiento y del excelentísimo Ayuntamiento y la Caja de Ahorros. Estas dos entidades, siempre tan sensibles para realizar actos culturales y no solo organizarlos, sino también impulsarlos, han sido los que han dado un impulso a que este libro saliera a la luz. De manera muy destacada, tengo que mencionar a nuestra concejala de Cultura, Paloma Morcillo, por el interés y el empeño que ha puesto en este proyecto para que se llevara a cabo y en la Feria del Libro. La fiesta del libro constituye uno de los mayores acontecimientos culturales para los ciudadanos, y pues la lectura es la base y desarrollo de un pueblo. Me siento muy afortunada por colaborar con mi modesta aportación. En este libro, como bien ha dicho, bueno, bien o demasiado ha dicho Juanma, se recoge el nombre de centenares de personas que nacieron, vivieron, lucharon y desempeñaron su misión en esta ciudad. Emblema de una época determinada, representan su cultura, costumbres, ideales políticos y religiosos. De algunas de estas personas se mantiene su recuerdo y conocemos su historia, pero de otras se han esfumado con el paso del tiempo. Por ello es tan importante dejar testimonio escrito de su existencia. La obra que hoy presentamos es una recopilación de parte de los numerosos artículos y ponencias que he escrito a lo largo de mi vida. Como ha dicho Juanma, trato de muy diversas materias, sin embargo tiene una unidad temática, la ciudad de Badajoz. Y pienso que cuanto más la conozcamos, más orgullosos nos sentiremos de ser badajocenses, extremeños, españoles, en una palabra. No he pretendido hacer una historia general de Badajoz, ni siquiera de un periodo concreto. Mi objetivo ha sido aportar datos, algunos poco conocidos, otros desconocidos, tratándose de descubrir parte del alma de esta ciudad. Por ello veremos reflejados parte de la historia de los siglos XVII y XVIII, del desarrollo municipal, aportaciones sobre el peso el arco del peso de Colodrazgo. Hablo también de Telena, muy interesante, que ya se desapareció. Y, por ejemplo, también la Constitución del año 1837 y cómo se repercutió aquí la celebración de este hecho. Otros artículos tratan de urbanismo y aspectos artísticos de la ciudad. Así hablamos del Palacio de la Roca, de la Torre de la Atalaya, que a mediados del siglo pasado estuvo a punto de ser decapitada. Afortunadamente ya veis que no fue así, porque estaba estropeada, tenía algunos problemas y pensaron que era lo mejor destruir la parte superior, desde las almenas para arriba.
Habló también del Parque de Castelar, de la barriada de Pardaleras, de la inauguración de la estatua de Morales que preside la Plaza de España y de Moreno Nieto, en la Plaza de Minayo. No dejamos como... Bueno, si es que me ha dicho, Juanma ha desbrozado ya el libro, que yo no lo yo casi no lo había visto. Bueno, lo he visto ahora mismo. De retazos, resalto retazos de biografías de personas que tuvieron un peso específico en nuestro pasado reciente, como el doctor Ángel Cánovas, mi abuelo, don Ricardo Carapeto, mi alcalde, profesor y amigo, Jesús Cánovas, también familiar, mi tío. Por último, bueno, y podría haber citado muchísimas personas, pero entonces no hubiera sido posible. Por último, encontramos una serie de temas, que le podemos llamar socioeconómicos, que están relacionados con el funcionamiento y la vida cotidiana, como el pan, por tanto se trata del trigo, del pósito donde se guardaba el trigo, las farmacias, entonces llamadas boticas, el agua, con molinos, aceñas y todo esto, lo relacionado con ello. Bueno, no les cuento más porque ya es reiterativo y además luego no lo van a querer leer si lo cuento yo ahora. Para la elaboración de esta serie de artículos me he basado en la investigación de documentos procedentes de diversos archivos, fundamentalmente del Histórico Municipal de Badajoz, que como ya sabéis todos, he trabajado en él, he tenido el honor de trabajar en él durante más de 40 años. Tengo que decirles que he tenido la suerte de que me prologue el libro mi gran amigo Santiago Corchete, a Santiago, castellano de nacimiento, pero con profundas raíces extremeñas, Badajoz reconoció su valía al otorgarle el Premio de Poesía Ciudad de Badajoz. Inicio mi relato con la reproducción y consiguiente transcripción de una sesión de Cabildo Municipal del primer libro de acta que se conserva, de julio de 1595. Aunque el tema que se trata en él no es de extraordinaria importancia, sin embargo nos da a conocer los nombres y composición de los miembros rectores del municipio. En aquel ya lejano año del siglo XVI. O sea, habla del corregidor, de los regidores, alférez mayor, alcalde mayor. En otros capítulos posteriores incidimos en las obligaciones y prerrogativas de algunos de estos cargos, porque al saberlas se conoce la mentalidad de la época y la problemática de aquellos tiempos. Todos sabemos que Badajoz, por su posición geográfica en la frontera con el entonces Reino de Portugal, sufrió muchos avatares guerreros que de alguna manera recogemos. En mis investigaciones me he centrado actualmente en el estudio de Telena, pequeño poblamiento que pasó después a ser arrabal de Badajoz. Estaba situado a 15 kilómetros al suroeste de Badajoz, en la frontera con Portugal, y sucumbió en la guerra mantenida entre ambos reinos en 1714, pasando ya a las personas a hacerse campesinas y desapareció como tal arrabal. Pero la posición fronteriza también reportó a Badajoz algunos beneficios, ya que era el paso más utilizado entre ambas naciones, el nexo de unión entre Lisboa y Madrid. Por esta ciudad pasaron reyes con su cortejo, nobles, personas destacadas que, deteniéndose en ella, se organizaban fiestas en honor de los
transeúntes. Entre los artículos, como ya también ha dicho Juanma, tratamos del paso del rey don Sebastián de Portugal camino de Guadalupe, que iba a entrevistarse con su tío Felipe II. Don Felipe II, previamente escribió una carta que era inédita hasta que la publiqué, la he publicado, estaba en el archivo municipal y continúa allí. Y en ella se dirigía al ayuntamiento rogándole que recibieran debidamente a su sobrino don Sebastián. A otro nivel resulta evocador imaginar mejor aquellas pequeñas tiendecitas y típicas situadas en la Plaza Alta y calles que convergen en ellas, como la calle Zapaterías antigua, bueno, existe pero con otro nombre, Cerrajerías, así como la plazoleta conocida con el nombre de El Rastro, centro de la vida y comercio en aquellos tiempos. En esta zona hemos localizado y descrito algunas de las primeras farmacias existentes a finales del siglo XVI y el siglo XVII. ¿Las imagináis? Con sus morteros, tarros de porcelana bellamente decoradas, orzas donde con ornamentos, objetos que, además de ser de gran utilidad, embellecían las estanterías en los establecimientos. Les dedico especial atención, sí, a la Plaza de Cervantes, a mi juicio, una de las más bonitas de la ciudad. Es conocida tradicionalmente con el nombre de San Andrés, que era el de la parroquia existente desde el siglo XIII y que se encontraba en el centro de lo que hoy es la plaza y se mantuvo hasta mediados del siglo XIX. En 1641 estaba ya muy deteriorada, a pesar de las muchas reformas, y ya un año después, en el 42, ya estaba prácticamente, no era más que un montón de ripio, de destrozos de eso. Bueno, en esta fecha, o sea, a mediados del siglo XIX, se traslada a la parroquia, a la capilla del convento de la Madre de Dios de Valverde, que estaba, según dice el documento, muy próximo a 12 pasos y debidamente reformado. Es la iglesia que actualmente tenemos. En el año 1932 se levanta en la plaza una estatua al insigne pintor Zurbarán. Esto da lugar a equívocos, porque si Cervantes, San Andrés, Zurbarán, bueno, todo esto lo pongo en el libro. Es evidente que en una página o en unas páginas no se puede recoger, condensar todo un siglo, pero lo he intentado al escribir Crónica General del siglo XX, apuntes para la historia de la ciudad de Badajoz, periodo muy rico en acontecimientos, entre los que señalamos la creación de la Universidad de Extremadura en 1968 y la aeronáutica, centrándonos en la base aérea de Badajoz, Talavera la Real, 1953. Ya es hora que termine, pero no sin antes expresar mi gratitud a Isidro Álvarez, el artista de las artes gráficas, y a sus colaboradores, por haber materializado inmejorablemente esta obra. Y muchas gracias.